Ok, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio poder estar aquí. Déjeme decirle que soy el tercero de 5 hermanos. Gracias a la voluntad del Señor, el mayor y el menor solo son por parte de mi papá. Los 3 y medio, el matrimonio de mis padres. Yo vengo de una familia humilde, una familia luchadora, una familia donde, en un hogar donde había bastante escasez, bastantes limitaciones económicas. En aquellos momentos, hace 34 años de edad, Tegucigalpa era de un clima bien fresco. Cuenta mi madre que cuando yo nací con problemas respiratorios. Los médicos al poco tiempo diagnosticaron que si no me daban un tratamiento efectivo se podía convertir en una asma crónica. Hoy entiendo que las palabras tienen poder y aquella asma crónica se desarrolló. Mire, yo quería jugar como cualquier niño. De temprana edad yo quería andar corriendo, yo no lo podía hacer. Y así que mi mamá me empezó a sobreproteger. Yo, la temporada de octubre, noviembre y diciembre, yo tenía que andar con un gorro, con una bufanda y con un suéter para poder salir y exponerme hacia afuera de mi casa. Y yo sentía que la vida era difícil para mí. A pesar de que había limitaciones en nuestra casa, yo doy gracias a Dios porque el Señor me dio a la mejor mamá del mundo. ¿Sabe por qué en mi casa muchas veces solo había bolitos de tortilla o solo había huevitos de tortilla en nuestra mesa? Pero aquella mamá amorosa siempre hacía todo lo posible para que nosotros estuviéramos agradecidos con el Señor por lo que el Señor nos daba. A temprana edad empezamos a ver discusiones también en la casa de mis padres, mi papá y mi mamá discutían. Mi mamá lo único que hacía era refugiarse en el baño. Yo empecé a ver desde temprana edad que la vida era injusta. Yo le decía a mi mamá que por qué no dejaba a mi papá y lo sustituía por otra persona si mi papá lo único que hacía era ocasionarle daño. Y una de tantas veces mi mamá me dijo, hijo, usted no se meta en los problemas que hay entre su mamá y su papá. Usted solo encárguese de amar a su papá, porque su papá va a ser su papá hoy, mañana y siempre. Y mire, yo empecé a amar a mi papá no importando lo que sucedía en mi casa. Había veces que los problemas en la casa eran más fuertes, se incrementaban los gritos, las peleas, o las peleas se hacían más largas. Y mire, mi mamá me utilizaba a mí, yo era el que iba a dejar la comida a mi papá, yo era el que le iba a planchar la ropa a mi papá, o el que traía la ropa y se la llevaba a mi papá para que mi papá la lavara. Y así empezamos por mucho tiempo, empezamos a demandar más tiempo de mi papá. Recuerdo mi papá es de profesión pues contratista, de trabajo en la construcción, y se empezó a ausentar por más tiempo. Iba 2 meses, iba para San Pedro Sula o para Ceiba, sus proyectos allá. Tanta era la limitación que había en nuestra casa. Yo esperaba que llegara mi papá, ¿sabe por qué? Porque cuando él regresaba de San Pedro Sula, venía con su camión lleno de herramientas o de materiales, pero en algún lado traía banquitos, traía naranjo, traía piña. Y eran frutas que nosotros no las teníamos en el día. Y entonces mi papá nos ponía que nosotros bajáramos las herramientas, las ayudáramos y bajáramos las frutas. Y eso a mí me hacía sentir bien, porque era un tipo de alimento que no lo consumía todos los días. Y así la vida empezó, pasó por mucho tiempo. Mi mamá, un día mi papá me dijo, hijo, lo único que le voy a poder dar para hacer los estudios. Así que tome esa oportunidad porque solo va a haber una única vez, la toma o la deja. ¿Sabe? Cuando yo estaba niño, desde temprana edad, yo me miraba con una camisa así formal, con un pantalón de tela, con unos zapatos de vestir, porque al lado, al otro lado, cruzando la calle, donde el lugar de mis padres, era todo lo contrario de lo que nosotros vivíamos en el hogar, en casa. En mi casa había problemas, en mi casa había escasez, en mi casa había discusiones, no había tiempo para que mi papá pudiera jugar con nosotros. Y había una mamá amorosa que en la noche corría los sillones y jugaba con nosotros. Pero yo quería tener un abrazo de mi papá. A temprana edad yo quería que mi papá me dijera, hijo, te amo. ¿Sabes? Cuando yo cumplía años, yo le decía, papá, ¿y el regalo? Y él me decía, no, si el regalo me lo tenés que dar vos, que yo fui que te di a mí. Así era mi papá de carácter. Pero mira, al otro lado de la casa había un varón, caminaba con un saco, así como acá, el abogado acá, con una camisa formal. Y cuando él llegaba a su casa, yo no sé usted cómo le esperan sus hijos, pero en aquel momento yo miraba que llegaba aquel varón, los hijos salían corriendo y decían, ahí viene papi. Aquel varón se agachaba, los abrazaba, se ponía una cobija encima y empezaba a jugar con ellos. Yo quería que mi papá hiciera eso. Y mi papá empezó a ausentarse a un casa. Mire, como mi papá me dijo que solamente iba a haber una única oportunidad para poder estudiar, yo empecé a estudiar, mi papá me empezó a ayudar, terminé mi primaria, se llegó el momento de decidir qué iba a hacer en mi secundaria.
Mire, mi papá desde los 13 años me llevó a su proyecto de construcción. Recuerdo que en aquel momento estaban haciendo muelas cascadas. Y a mí me tocaba andar lijando paredes de tabla y yeso, lijando silos de tabla y yeso. A ese momento yo todavía era manual. Mire, el Señor me guardó el alma de un mecánico de 16 años y el Señor ha sido fiel en eso. Pero quiero contarles que ese domingo donde mi mamá y mi papá están sentados tomando la decisión que voy a hacer en mi secundaria, yo escuchaba a mi papá que me decía: José Ronnie, saca tu oficio, mira, te va a dar dinero más rápido. Pero el anhelo de mi corazón era tener una oficina donde podía ir a trabajar, poder ayudarle a mi mamá porque sabía que había mucha limitación en mi casa. Y mi papá me decía: hijo, no te puedo pagar ese estudio. Yo, tiempo atrás, me había atrevido a ver la cuenta de ahorro, la libreta de ahorro de mi papá, y vi que mi papá tenía dinero. Y ese día que mi papá me dijo que no me podía pagar, yo le dije: papá, si tienes dinero te pago, ¿por qué no puedes hacer un sacrificio y me pagas un estudio? Y mi papá se cerró y me dijo: no te puedo pagar un estudio. Pero se levantó aquella mamá amorosa, aquella mamá luchadora, me dijo: hijo, aunque a mí me toque vender golosinas, que a mí me toque vender tajaditas, pastelitos, yuca, si el anhelo de su corazón es estudiar ahí, quiere llegar más largo, lo voy a hacer. Mire, mi mamá empezó a vender tajaditas, a vender golosinas. En muchas ocasiones, a la par donde al frente de nuestra casa, mi mamá se ponía un juego y aquella gran olla de tajadas. Por mucho tiempo yo pasaba corriendo a la parte de la olla de tajadas y en muchas ocasiones miraba que estaba llena la olla de tajadas. Yo le decía: mamá, nada, no se ha vendido nada. Mi mamá siempre tenía unas palabras de amor y me decía: hijo, no se preocupe, el Señor no nos va a dejar avergonzar. Mire, pasaron 6 años y el Señor fue fiel. Quiero contarles que durante ese tiempo la jornada de mi mamá empezaba desde las 5 de la mañana, se llegaban las 10 de la noche y mi mamá todavía estaba encima del fuego vendiendo. Yo era un hijo malagradecido, yo no tenía tiempo para mi mamá. Mi mamá daba todo el tiempo de su día a día, su vida por nosotros, sus hijos, pero yo no tenía tiempo. Mi papá se empezó a ausentar más, no teníamos tiempo para poder escuchar a mi mamá, yo no sabía qué era eso. ¿Sabe? Los problemas incrementaban cada vez más. Me empecé a enamorar de las muchachas, me gustaba una, otra, empezaba a salir con una, con otra, empezaba a ir a lugares que no eran los correctos. Pero a mí no me importaba, yo decía que no tenía ninguna situación difícil. Mi mamá empezó con dolores en sus brazos, sus piernas, su espalda, en su cabeza. Mi mamá me decía: hijo, que me den las piernas, hacerme un masaje. Yo lo único que tenía eran 15 segundos para poder hacer el masaje. Y mi mamá me decía: gracias, hijo, eso me va a hacer sentir mejor. Mire, un día mi mamá es de Valledía, después a mi madre, el Señor tiene tiempos especiales, permite que pase el proceso porque se quiere glorificar. Quiero contarles que mi mamá es de Valledía, y un día andaba con mi papá en Valledía y mi mamá se puso mal. Lo único que había para recostarse en una carreta llena de tierra, llena de basura. No sé cómo el Señor permitió que mi papá viera a mi mamá, pero esa tarde mi papá decidió hacer un examen. Hicieron los exámenes y los doctores diagnosticaron que mi mamá tenía atrofiadas las arterias de su corazón, que el daño era irreversible, y diagnosticaron los médicos que mi mamá solo tenía de 3 a 6 meses de vida. Miren, nosotros no nos dimos cuenta rápido de ese diagnóstico, no nos importaba lo que le pasara a mi mamá. Pasó el tiempo, a ese momento mi mamá y mi papá con un tío habían montado una bloquera en sociedad. Y un día, un domingo, 4 de la tarde, estoy terminando de sacar el vehículo de mi papá. Llegó mi papá y yo lo miraba raro en mi casa. Mi mamá y mi papá cada vez más discutían y no entendía qué pasaba. Y en eso mi papá me dijo: Aaron, sentate y hablar con vos. Bajó la compuerta y me senté. Seguidamente me dijo: hijo, quiero contarte que tu mamá no está bien. Los doctores diagnostican que tu mamá tiene los días contados. Mire, cuando mi papá me dijo eso ese domingo, yo empecé a llorar. Yo había ido a iglesias y yo no me acordaba a quién podía pedirle. Yo estaba acostumbrado a que las cosas con esfuerzo las sacaba adelante. Esa tarde mi papá me abrazó y me dijo: hijo, no así, voy a trabajar el doble para poder pagar los tratamientos de tu mamá, que tu mamá pueda vivir más. Yo me alegré y abracé a mi papá y solo le dije gracias. ¿Sabe? Empecé a poner a mi papá en un pedestal porque yo dije: mi papá le va a pagar un tratamiento a mi mamá. Y empecé a poner la mirada en mi papá. Quiero contarles que ese tratamiento duró aproximadamente 3 o 4 meses. No entendíamos qué
pasaba. Un sábado antes del Día de las Madres, mi mamá y mi papá discutían afuera. En la sala de nuestra casa, con mis hermanos nos hicimos todo y vimos como mi papá lanzó a mi mamá sobre la cama y sobre el carro. Mire, yo me paré en la puerta de mi casa, yo vivo a la parte de la casa de mis abuelos, pero casi todo alrededor tenía mis primos y unas tías. Y empecé a ver cómo ellos se estaban preparando para celebrar el Día de las Madres. Cuando regresé mi mirada a mi casa, empecé a ver aquel desorden, aquel relajo. Mi mamá agarrada de la pierna de mi papá, diciéndole, Armin, perdóname, no ha sido las cosas que han necesitado. Y yo decía, ¿por qué mi mamá le pide perdón a mi papá? Y no entendíamos qué pasaba. Tiempo después, mi papá nos abandonó. ¿Sabe? Empezó en mi corazón a crecer un resentimiento porque yo dije, mi papá nos está dejando en el momento donde más necesitamos. Yo no quería ver a mi papá, yo le decía a mi mamá, donde vea a mi papá, voy a impactar el vehículo mío con el de él, con el objetivo de querer matar. Empecé a trabajar en la institución donde hoy en día laboro, hace 16 años. Encontré un buen amigo que me dijo, José Ronnie, si querés crecer aquí, tenés que seguir estudiando. Me matriculé en la universidad. Mire, no tenía un objetivo en mi vida, no tenía una identidad, la que hoy en día tengo. Mire, 10 años me tardé para poder graduarme en la universidad. Ahí en alcoholismo, había hecho un horario de bebidas, bebía todos los días, de lunes a jueves con compañeros de universidad, viernes y sábado con mis hermanos mayores y domingos con amigos. Mire, mi vida era la única forma en la que yo he podido olvidar de la situación que estábamos atravesando en la casa de mis padres. Y no sabía qué pasaba. Cada vez que yo quería salir del agujero, el agujero se hacía cada vez más grande. Había un fraterno, ese fraterno que le digo que cuando yo miraba mi vista, la hacía al otro lado de la calle, miraba a aquel fraterno que vestía formal, esa persona ya venía a esta organización y empezó a invitarme, empezó a decirme, José Ronnie, vamos, mira, vas a encontrar la solución a tus problemas. Me imagino que ese fraterno es hermano de mi papá y él había invitado a mi papá y mi papá había rechazado invitación. Hoy entiendo que si una persona de un hogar asiste a esta organización o busca al Señor, las cosas están. Mire, quiero contarles que un día decidí venir a esta organización. La primera vez que yo vine a esta organización me recuerdo de una persona que tenía dinero, que gastaba cantidades de dinero. Y cuando yo llegué con una mamá con días contados de vida, con un papá que nos había abandonado. Mi corazón había rencor porque yo quería vengarme de lo que mi papá nos había hecho. No sabíamos qué pasaba. Al tiempo nos dimos cuenta que mi papá había sustituido a mi mamá por una persona de 25 años más joven. Con mis hermanos yo no tenía una relación. La situación económica en nuestro hogar era difícil. Pero quiero contarles que llegué a mi primera reunión, después del secretario, a esa persona que está con las papeletas, los sobres, yo no sé si aquí a todos están sirviendo. Pero mire, yo desde mi primera reunión, yo llegué con mi abuelo paterno. Mi abuelo me dijo, José Ronnie, mira, no han venido los demás, ayúdame a poner los sobres y las papeletas. Nosotros nos reunimos en el capítulo Los Castaños, en aquel momento en el centro comercial Los Castaños de desayuno, y empecé a poner una hoja de oración y una papeleta. La primera reunión no me gustó, yo dije, ¿a qué vine a este lugar si mis problemas son totalmente diferentes? Se paró una persona y dijo, no nos juzgue por primera vez, venga 2 o 3 meses a la reunión y toma sus decisiones y te queda 2 semanas. Yo dije, solo van a ser 3 meses. Si a la tercera vez no hace algo diferente en mi vida, yo me voy. Vine la segunda vez, la única diferencia, la primera, porque mi abuelo llegó a mí y me dijo, José Ronnie, quiero todas las mesas y después poner las papeletas en los sobres. No pasó nada extraordinario. Pero la tercera vez, el joven contando que su mamá había sufrido cáncer. Ella había afectado su pierna, la mamá, y que le tocaba cambiarla, darle de comer, cuidarla, bañarla, limpiarla, estar pendiente de ella. Y sabe, ahí me dijo el Señor tocó mi corazón. Yo empecé a llorar porque me acordé del diagnóstico que le habían dado a mi mamá. Y empecé a llorar, me presentaron la hoja de oración. Mire, fue mi primera petición cuando yo llegué a esta organización. Y yo le puse, Señor Jesús, yo te pido que tomes el control de la salud de mi mamá. Y si usted me la sana, yo le voy a servir lo que me llame. Quiero contarles que llevo sobre 15 años en esa organización. Para honra y gloria del Señor, mi mamá todavía está conmigo. Miren, yo tengo la dicha de que solo me cruzo. ¿Sabe cómo? Hasta hace poco regresé. Hoy en día vivo
en la casa donde yo solo cruzaba la mirada y miraba a aquel varón que era feliz. Hoy el Señor me ha premiado, yo estoy viviendo en esa casa. Hoy en día solo me cruzo la calle, voy a ver, ¿sabe? Todos los días trato de ir a ver. Y cuando yo llego me dice mi mamá, lo primero, hijo, te hago comida. Mire que el Señor ha sido especial. Antes no tenía tiempo para ver a mi mamá. Hoy todos los sábados en la mañana me voy con mi mamá a hacer comida. Y lo más especial de esto es que mi mamá, yo ya sé que mi mamá lo primero que quiere es que le vaya a comprar un desayuno. Y nos hacemos unas pláticas largas que antes no tenía tiempo para hacerlo. Cuando yo llegué a esa organización, yo llegué joven, tenía 18 años de edad, pero quiero contarles que andaba con un pie adentro y un pie afuera. Los fraternos hoy en día se ríen porque quedaba medio bolo goma, decimos. Pero a mí lo que me gustó de esa organización es que nunca me juzgaron. Mire, cuando yo llegué, yo le dije al Señor, Señor, si en realidad vos querés que me quede en ese lugar, dame la oportunidad de servir. Me invitaron a un seminario avanzado en entrenamiento para líderes, ¿sabes? Cuando yo llegué, se llegó el tema de la familia, fue el que más me gustó. Hablaron del perdón, yo estaba con resentimiento de querer vengarme a lo que mi papá nos había hecho. El conferencista estaba hablando del perdón y dijo, toda aquella persona que quiera el abrazo del padre, de un padre que hace mucho tiempo no ha recibido, que pase al frente que lo va a recibir. Mire, yo sentí que eso era para mí. Y yo me fui hacia el frente. Cuando vi hacia atrás, yo me quise retroceder porque nadie se había levantado, solo yo. Y es así que el conferencista estratégicamente me dio la mano y me dijo, hijo, no te retrocedas. Este es el abrazo que te has esperado. Mire, esa tarde, noche, recibí el abrazo de mi papá que tanto había anhelado por mucho tiempo. Y pusieron mano, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y de ahí se va a después. Yo vine emocionado después de Israel a servir, a dar un capítulo, otro. Para mí era insuficiente esperar hasta el día jueves para poder escribir esa oración. Era tanta la necesidad que yo tenía que ir todos los días de la semana a un capítulo para escribir diferente. Quiero contarles que empecé a escribir, escuché una persona que habló de la ayuda idónea. Yo decía, ¿qué es la ayuda idónea? Pero copié lo que dijo el testimonio y le puse, Señor, dame la oportunidad de tener una ayuda idónea. A mi trabajo empezó a llegar una muchacha gordita, una muchacha que me trataba bien bonito, que me decía, Tito, qué bonito se mira con esa camisa, o Tito, mire, ve, le queda mejor esta corbata. Y yo no estaba acostumbrado a que me trataran así. Pero mire, yo hoy entiendo que las mujeres son astutas. Quiero contarles que aquella persona, pues un día me dijo, ¿qué dice si me va a dejar todos los días a mi casa? Y yo le pago el combustible. Y yo dije, es que donde me miren con ella, todos los trances se van a venir abajo. Para hacerles corta la historia, me empezó a gustar esta persona para ir en la plática. Quiero contarles que en mi capítulo, a ese momento, una persona contando, un varón que comparte su testimonio, de que con la muchacha que él salía, él tenía atraso en su primera menstruación, y mire, yo estaba pasando lo mismo. A mí me enseñaron que en la hoja de oración uno escribe con fe, y el Señor cumple. Y un día yo le escribí, le puse, Señor, yo te pido que mi niña esté embarazada. Si ella no está embarazada, yo voy a servir donde me llames y donde me llames. Hoy entiendo que muchas veces nosotros pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Y también he aprendido que el Señor siempre nos quiere dar más. Quiero contarles que hicimos la prueba de embarazo, mi hijo y mi esposa. Cuando ella salió de aquel restaurante, el mismo restaurante donde dijo el testimonio, decidí hacer la prueba de embarazo. Cuando ella salió con una sonrisa. Yo dije, gracias, Señor, porque no estoy embarazada. Se metió al vehículo, me tiró la puerta del vehículo y me dijo, estoy embarazada. Mire, me ponía las cosas bien fáciles. Me decía, Tito, no se preocupe, mire, ve, yo me voy a quedar en casa de mis hermanos, porque es donde su mamá, y va a ir a ver a su hijo a la presencia que usted quiera. Me las ponía bien fáciles. Pero un día me encontré en una reunión de trabajo, yo era el presidente en ese momento de mi capítulo, y en una reunión de trabajo con el tesorero le conté, aquel me regañó y me dijo, José Ronnie, ese hombre, ponete los pantalones y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. Mire, hoy doy gracias a Dios por esa regañada, pero en realidad fue un mensaje que el Señor me dio. Empecé a unirme con mi esposa, para serle sincero al inicio, yo no quería, ella quería una cosa, yo quería otra, y solo eran peleas. Yo no hallaba cómo salir de esa situación. Yo había conocido que había capítulos de jóvenes y empecé a asistir a los capítulos empresariales de jóvenes. Y siempre que íbamos teníamos una discusión. Cuando se llegaba la reunión de trabajo, discutíamos.
Y muchas veces antes de entrar al lugar donde era la reunión de trabajo, decíamos que hasta hoy íbamos a durar y que de ahí nos íbamos a separar. Pero mire, cuando salíamos de la reunión de trabajo, eso era como que nos quitaban energía y otra vez a seguir. Empecé a enamorarme de mi esposa, empecé a ver cómo su barriga crecía, cómo mi hijo iba creciendo adentro de ella. Y se vino el encuentro en el Hotel Honduras Maya. Yo le preguntaba a mi esposa, amor, ¿y dónde está la luz? Y ella me la ponía bien fácil. Médica lo viera. Mi situación económica no me ajustaba. A puras cachas salía con el alcoholismo, con la bebida que quería. Pero un día me atreví y le dije, Señor, yo quiero que mi esposa dé a luz en mi lugar. No donde ella quiera ni donde yo quiera, sino que donde tu presencia esté. ¿Saben? Nos citaron al Seguro Social el 19 de septiembre de 2013. El 20 de septiembre, 3:45 de la tarde, mi hijo estaba naciendo. La primera vez que lo vi en aquella cuna, a un lado había un poquito con una sola en su estómago, al otro lado había un poquito con una afectación en su cabeza, y en el centro estaba mi hijo. Mire, la primera vez que yo lo vi, cerré mis ojos y empecé a darle gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo en mi vida. Hoy doy gracias a Dios, mi hijo tiene 10 años de edad. Mire, antes yo llegaba a mi casa, lo que me esperaba era una botella de tequila, eran 2 botellas de tequila, no me podía dormir si no me tomaba de paso. Hoy yo llego a mi casa y la misma imagen cuando niño. Hoy yo llego a mi casa y son mis hijos los que me abren el portón. Hoy cuando yo llego me dicen, ahí viene papi, ahí viene papi. Mire, hoy mi hogar es totalmente diferente. Antes no amaba a mi esposa, hoy la amo. Mire, empecé a servirle con más ganas, empecé a perdonar a mi papá. Un día estaba en un capítulo de jóvenes, hablaron del perdón. Y esa noche yo tomé el teléfono y le dije a mi papá, papá, perdóname por no haber sido el hijo que has necesitado. Mi papá solo se quedó callado, pero desde esa noche para mí se descargó mi espalda. Quiero contarles que el Señor hizo procesos diferentes. Y es así que mi papá hace unos años se metió con una muchacha de 17 años. Y los papás de esa muchacha se dieron cuenta que el Señor permite utiliza estos procesos porque Él quiere glorificarse. ¿Sabe? Cuando mi papá se dio cuenta que la familia a la que él había afectado habían puesto una denuncia, una demanda, quiero contarles que mi papá se quería quitar la vida. Cobardemente no quería hacerle frente a esa situación. Hoy doy gracias a Dios por ese proceso. ¿Sabe por qué? Yo le había llamado a mi papá para pedirle perdón, pero nunca lo había tenido frente a frente, decirle, papá, perdoname. Y yo ya andaba compartiendo testimonios. Y pasando esa situación, yo acababa de salir de la universidad y me llamó mi hermano. Me dijo, mira que mi papá se quiere quitar la vida. Y le dije, vamos. Y nos fuimos a San Francisco. Y sabe, cuando yo iba a carretera, ahí por Café Indio, en la carretera, escuchaba que a vos que me decía, que es un milagro. Y dentro de mi corazón yo pedí un milagro. Me decía, perdonar y pedir perdón. Y yo sabía que iba a llegar a la casa del nuevo hogar de mi papá, yo no quería llegar. Pero en obediencia, cuando lo vi, lo abracé. Hicimos un círculo, estaba su nueva compañera de hogar, mi hermano menor, y estaba mi papá. Y de frente pude pedirle. Miren, a los días me lo llevamos a él. Cuando yo llegué a mi primer Sahel, ya necesitaba un abrazo de un padre. Años después, el Señor permitió que yo fuera a Sahel con mi papá y me pudiera dar un abrazo allá. Hoy con mi papá nos llevamos como amigos, hoy nos llevamos como que nada haya pasado, y eso solo lo hace el Señor. Quiero contarles que con mi esposa, hace unos años tuvimos una situación difícil. Un día me llamó a mi trabajo y me dijo, José Ronnie, veniste temprano porque quiero hablar con vos. Yo no sabía qué pasaba. Cuando yo llegué a mi casa, habían 2 sillas y de pronto me dijo José Andrés es mi hijo mayor. Me dijo, José Andrés no está. Mi esposa ya iba a la iglesia, tenía una relación con el Señor. Y esa noche él hizo una oración. Seguido de que hizo la oración, empezó a llorar. Solo me hizo una pregunta. Me dijo, José Aroni, creo que me conteste en qué momento vas a usar de José Andrés. Y empezó a llorar. Mire, cuando a mí mi esposa me hizo esa acusación, a mí eso no me movió. Yo era director regional en ese momento y andaba sirviendo de un capítulo en otro. A mí no me paraba. Y cuando a mí mi esposa me dijo eso, lo único que le dije, no voy a hacer yo, va a ser el Espíritu Santo que te lo va a revelar y yo no le dice nada a nuestro hijo. Mi esposa me empezó a decir un montón de cosas. Fuimos a traer a mi hijo, donde mi cuñada. Ya después, a los días, mi esposa me dijo, vamos a iniciar un proceso legal. Una de mis cuñadas trabaja en la corte. Supuestamente ya estaba todo arreglado. A ese momento me invitaron a compartir testimonio,
teléfono de niño, no sabía qué estaba pasando, y le decía, Señor, ¿por qué me permite ir a compartir testimonio si estoy pasando esta situación? ¿Sabe? En obediencia, voy a compartir testimonio. Cuando yo llegué ese sábado, después de esa acusación a mi casa, no estaba mi esposa, no estaba mi hijo. Y llegué a mi casa, aquella casa vacía, yo miraba las vigas y aquella voz que me decía, Matar, es la solución que tienes a tu problema. Mire, me refugié en mi teléfono, andaba unas alabanzas, no sé cómo había llegado ahí, pero las había guardado. Y puse mi teléfono y hay una que dice, llévame a tu cámara de amor. Y empecé a llorar. Entonces, ¿cuánto tiempo estuve tirado en el suelo diciéndole, Señor, Señor, ayúdame? Porque solo tú me puedes sacar de esta situación. Quiero contarles que ese sábado le pedí perdón a mi esposa por haber sido el esposo que necesitaba. Mi esposa no me contestó, no me quería ni ver. Mire, yo iba a jugar con mi hijo me decía, papi, vení, vamos a jugar. Lo tomaba de su mano y mi esposa se iba detrás de nosotros para ver qué estábamos haciendo. Yo empecé a escribir en esa oración, empecé a orar, empecé a pedirle al Señor que me ayudara. Tardaron 8 días ese proceso. Al octavo día nunca se pudo concretar la demanda, la denuncia. Al octavo día mi esposa me dijo, José Arónimo, más temprano que quedó la cosa. Nos sentamos nuevamente y ella empezó a llorar. Empezó a decirme, José Arónimo, perdóname por la decisión que te hice. El Espíritu Santo me ha revelado que vos no le hiciste nada a nuestro hijo y que solo fue un malentendido. Hoy yo doy gracias a Dios. ¿Sabe? Con mi esposa nos llevamos como que nada haya pasado. Hoy con mi esposa tengo un segundo hijo. Mi hijo tiene 4 años, mi hijo Santiago. ¿Sabe? Esta parte de mi testimonio yo la cuento solo para glorificar al Señor. Que el perdón abre puertas de bendición. En mi trabajo, el puesto más bajo era vacacionista. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad de tener una jefatura en el trabajo. Hoy tengo su oficina, hoy tengo libertad de tiempo. Antes me escondía cuando me llamaban a compartir testimonio, no les contestaba el teléfono al día del testimonio. Hoy el Señor Jesús me ha bendecido. Hoy las cosas, mi vida, la situación económica está totalmente diferente. Quiero contarles, y me voy a ir cerrando. El año pasado, en agosto, para ser exacto, el 30 de agosto del 2023, mi esposa empezó a ponerse mal. Yo no, como yo trabajo en la banca, para mí los cierres son el último de mes o los últimos 2 días de mes, hay que cerrar o hay que cerrar. Quiero contarles que mi esposa se puso mal de salud, ella empezó a sudar, se echaba pailas de agua y empezaba a vomitar. Yo le decía, mira, espérame, que yo termine el cierre y llego el 1 de septiembre al médico. Eso fue el 30, el 31 de agosto, yo fui a mi reunión de capítulo y cuando regresé, ella me abrió la puerta de mi casa. ¿Sabe? Cuando yo abrí la puerta de mi casa, vi que estaba todo vomitada, la sal, el cuarto, y ella estaba sostenida sobre la, no se podía soltar de la mujer. Y le pregunté, mamá, ¿está bien? Y me dijo, me siento mal. Y yo no, yo tenía la responsabilidad del trabajo y le dije, espérame para mañana y te llevo al médico. Mi esposa había hablado con mis cuñadas minutos atrás y una de mis cuñadas venía en camino. Y en eso llegó y yo la vi tan mal a mi esposa que decidí hacerle una cita en clínica humana. Cuando llegó mi cuñada me dijo, José Arónimo, eso no es de una clínica humana, una consulta rápida. Hay que llevar a Miriam, que haga un examen de emergencia. Llegamos al hospital Piedra. Quiero contarles que yo iba trabajando, hice cierre en el hospital Piedra y seguidamente la doctora dijo, mira, parece que tengo. Y no sabían cuál era la situación. Mi esposa iba a ver peor, no se le quitaba el dolor de cabeza. Decidieron dejarla en observación un día, se dejó el viernes, 1 de septiembre. Yo estaba cansado porque había trabajado 3:41 en el banco. El primero todavía había trabajado y me tocó quedarme de turno con mi esposa. Amanecer el sábado, mi esposa se quejaba y cada 30 minutos tocaba el timbre para que llegara la asistencia médica. Yo le dije, escucha, calmate, mira que la doctora se va a enojar. Y después llegó la doctora, como a eso de las 3 de la mañana. Yo le dije, mire, yo le digo que se calme, pero dice que se siente mal. Y la doctora también le dio una regañada a mi esposa, le dijo que el hospital no solo para ella estaba, sino que había más pacientes. Mi esposa decidió no volver a comunicar nada. Se llegaron a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana hubo un cambio de turno. Ya llegó otra doctora, yo no sé cómo vio a mi esposa y le dijo, me sentí bien. Y mi esposa empezó a
darle lo que sentía. Decidieron ponerle una nebulización, vieron que había afectación en todos sus pulmones, decidieron ponerle nebulización con alto flujo. Estaba para hacer para 3 horas la nebulización. Mi esposa solo aguantó 2 horas y 25 minutos. Mi esposa necesitaba ir al baño. Y en lo que yo iba corriendo a traer las enfermeras, mi esposa se hizo pipí en la camilla. Mi esposa empezó a llorar. Cuando después la llevé al baño, mi esposa empezó a despedirse, empezó a decirme, mi amor, no se vaya a olvidar de mi cuñada, de su cuñada, de mis hermanas. No vayan a permitir que mis hijos dejen de ver a mis hermanas, por favor, se los encargo, pídemelos. Y yo empecé a decirle, ¿te sentí mal? Me dijo, sí, siento que me estoy muriendo. Mire, después de que regresamos del baño, la acostaron aquí a la camilla, mi esposa su nariz se le puso morada de color de la uva, los labios se le pusieron morados, empezó a sangrar por los poros, empezó a convulsionar en aquella camilla. Y miren, a mí me sacaron un cuartito y el doctor llegó y me dijo, José Aroni, solo hay 2 soluciones acá. O te buscas un cupo en un hospital público o la dejas acá, en cuidados intensivos. Aquí de una u otra manera vas a estar. Decidimos dejarla allí en cuidados intensivos. La esposa estuvo 6 días en cuidados intensivos. En uno de ellos yo llegué a ver a mi esposa. A mí me tocó quedarme los 12 días que estuvimos en cuidados en el hospital. Yo me quedé durmiendo ahí. ¿Sabe? Yo tenía una desesperación porque no quería perder a mi esposa. Yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis hijos que mi esposa ya no está? Empecé a agarrarme del Señor, empecé a decirle, Señor, ¿dónde quiere que vaya a compartir testimonio? Si quiere que vaya a regalar comida, dígame. Pero quiero una respuesta. Yo quiero un milagro. ¿Sabe? Era presidente de mi capítulo todavía el año pasado. Me fui a servir a mi capítulo y empecé a creerle al Señor que Él iba a hacer algo diferente. 6 días estuvo mi esposa en cuidados intensivos. Y como el tercero o cuarto, mi esposa se volvió a despedir de mí. Y me dijo, hoy sí, estoy lista para irme con el Señor. ¿Sabe? Yo iba por la parte de atrás de cuidados intensivos y le ponía mano y le decía, Señor, yo estoy orando, pero usted puede llegar a donde está ella. Dime el milagro de que mi esposa pueda salir con vida. ¿Sabe? Yo le pedía 3 cosas al Señor. Yo le decía, Señor, que mi esposa pueda salir con vida de esta situación, que salga caminando y que no haya problema en la recuperación. ¿Sabe? El Señor fue fiel. Al 6.º día me la bajaron de cuidado intensivo, me la llevaron a hospitalización. Lo difícil fue ver cómo mi esposa, el primer día que tenía, decía, ¿cómo voy a hacer para darle, apoyar a mi esposa? Quiero contarles que al día 12 salimos del hospital. El Señor nos permitió salir caminando. Mi esposa salió caminando hacia el hospital. Eso fue en septiembre. Para honra y gloria del Señor. Hoy tengo a mi esposa ahí a la par. Mire, usted la mira como que nada haya pasado. Hoy doy gracias a Dios. Y cuando estaba en ese proceso, yo le dije, Señor, yo quiero que usted me pague el 65% de la cuenta. Mire, yo me imaginaba 100,000 lempiras, tiene yo el 65%. Eso se multiplicó más de 1,000,000 de lempiras. Mire, el Señor fue fiel. Yo le pedí el 65% y el Señor me mandó el 67%. Mire, el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Yo andaba compartiendo testimonio el año pasado de un pastor cuando oró por mí me dijo, mira, el Señor me va a bendecir con negocio. Yo no sabía que el Señor me iba a dar negocio. Pero quiero contarles que cuando nos pasó eso con mi esposa, yo estaba preocupado por las finanzas. Porque yo dije, ¿cómo voy a hacer el otro año, que es este 2024, para cubrir varias cosas en mi casa? Y el Señor ha sido tan bueno y ha mandado la provisión. Mire, yo no sé, el Señor ha abierto los cielos. El Señor me permitió con dos negocios en el cierre de año, de este año que pasó. Hoy en día, mi esposa es ayuda con mis hijos, como les conté, yo llevo a mi casa y son ellos los que me esperan. Con mis cuñadas, de ellas salió la acusación. Yo no tenía una relación, hoy en día me llevo como que nada haya pasado con ellas. Ellas se han ido a vivir hasta 3 meses a mi casa. ¿Y sabe qué? El perdón, cuando uno decide en su corazón perdonar, aún sabiendo de que uno no ha hecho nada, pero pide perdón, eso abre puertas y trae bendición. Si el Señor lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Como les conté con mi papá, hoy tengo una mejor relación. Con mi papá nos hablamos, cuando nos vemos nos abrazamos. Con mi mamá, pues ya les conté que es esa mamá amorosa.
que al día de hoy todavía nos sigue pendiente de nosotros. Hoy he renovado votos con el Señor y le digo, Señor, permíteme poder honrar a mi mamá. Renové votos con el Señor y le dije, Señor, dame la oportunidad que mi mamá pueda vivir más tiempo para poder consentirla. Y así tal y cual yo se lo he pedido, el Señor me está permitiendo cumplir. No sé cómo usted vive esta tarde, no sé cómo esté su situación en su hogar, con sus hijos, con su mamá, con su papá, si los tiene, cómo está su relación con su esposa. Pero mire, el que ha hecho cambios en mi vida, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Quiero que me acompañe ahí donde está con una pequeña oración, que fue la llave que ha traído la bendición a mi vida. Si la quiere hacer con voz audible, me acompaña el Señor Jesús. En esta tarde, yo reconozco que soy pecador y que te he ofendido. Pero hoy yo me arrepiento y te pido perdón. Yo lo acepto como mi Señor y Salvador, como mi único dueño. Y hoy le pido que inscriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que nunca más sea borrado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Este testimonio es para la obra y la gloria del Señor Jesucristo. Muchas gracias y buenas tardes.